No vamos a hablar de fundaciones, ¿va? Todos los días hay que hablar un poquito de fundaciones, hoy día no va a ser la excepción. Vamos a conversar con Pablo Tolosa, abogado, querellante en el caso Democracia Viva. ¿Cómo está, Pablo? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Julio César? Un abrazo, gracias por conversar con nosotros. No, encantado. Bueno, nos encontramos acá y nos gustaría que primero nos explicara qué pasa con esto de que Democracia Viva no quiere o se niega a devolver los fondos al Ministerio de Vivienda. Primero, para que todo el mundo entienda en su casa, nos ayude a entender ese fenómeno. A ver, el convenio, cuando se concluye el convenio, estos son 3 convenios en Democracia Viva que se suscriben uno tras otro y que suman en total 426 millones, el convenio establecía que si se incumplía el gobierno, el Estado, podría poner término a este convenio y tenía 30 días la fundación para devolver los fondos. A raíz de eso, el gobierno pone término a estos 3 convenios y le fija un plazo de 30 días para devolver los recursos. Ahora parece que Democracia Viva ha señalado que no va a devolver los fondos porque no está de acuerdo con la liquidación que hizo el ministerio. Dicen que no deben esa cantidad de plata, sino que es menos porque han gastado más plata. Y a raíz de eso se ha trabado un tema que a nuestro parecer es bastante ilógico, porque se supone, Julio César, que cuando el Estado traspasa fondos, y esto los auditores y quienes han trabajado con el Estado, el Estado te da fondos, tú tienes que generar una boleta de garantía. Entonces, ¿por qué el Estado tiene que estar pidiéndole casi por favor a Democracia Viva que restituya los fondos? Cuando acá lo que debería haber hecho el Ministerio de un inicio es haber puesto término a estos 3 convenios por 426 millones y haber cobrado la boleta de garantía. Ahora, aparece que efectivamente en el convenio, en ninguna parte de los 3 convenios habla de boleta de garantía. Pero ocurre que hay un principio general de protección del Estado, en los cuales siempre el Estado tiene que pedir boleta de garantía. Entonces, la pregunta que estamos haciendo nosotros, estamos haciendo presentación en el tribunal, es que se nos informe si existe o no esa boleta de garantía. Si esa boleta de garantía existen, por cuánto, y que se cobren. Porque, Julio César, si Democracia Viva toma la decisión de no pagar los fondos, los 426 millones que son, ellos señala, o Servio señala que más o menos avanzar un 8%, así que estamos hablando como 396 millones de pesos. Si ellos deciden no devolver esa plata, lo que tendría que hacer el Estado, a través del Consejo del Estado, es demandar a Democracia Viva en un juicio civil, en un juicio común y silvestre, que los abogados hablan de un juicio ordinario, es decir, estamos hablando de 5 años más, para que Democracia Viva devuelva esa plata. Ahora, obviamente que lo más probable es que ese juicio se gane, que se tenga una sentencia después de la Corte Suprema, después de no sé cuántos años, generalmente como 5 años, pero Democracia Viva no tiene ni una bien, por tanto, es hacer una muy linda sentencia que va a ser incumplida, porque obviamente no tiene Democracia Viva esa plata. Y como en Chile no existe las deudas por la cárcel por deuda, y esto es una fundación y no son precisamente los fundadores, los dueños de la fundación quienes van a responder, sino que es la fundación como persona jurídica sin fines de lucro, al final esa plata no se va a haber devuelto un peso. Entonces, por lo que nosotros estamos pidiendo ahora, y lo que hicimos presente hoy día en la mañana, es que el ministerio, que el ministro, informe en primer lugar si existen esas boletas, cuáles son los montos de esas boletas, y en tercer lugar, que se cobren en forma inmediata esas boletas. Después, Democracia Viva tendrá que decir, mire, sabe que yo hice más de lo que ustedes señalan que ejecutaron, por tanto, el Estado tendrá que devolver la plata, perfecto. Pero ¿por qué tiene que ser el Estado, la plata de todos los chilenos, que tenemos que andar detrás y pidiendo por favor a Democracia Viva que vuelva la plata? Bueno, ahí queda un poco más claro ese concepto. ¿Qué pasa si en la glosa de estos dineros, de estos cobros, ¿no es cierto?, no está explicitado lo que se hace? Se toma lo del contrato, ¿no? Lo que dice el contrato, ¿no?
Claro, pero aquí estamos en derecho público. ¿Ya? En el caso de derecho público hay un principio general del derecho público que es de la protección y garantía del Estado. Por tanto, si bien es cierto, puede que en el convenio no se haya establecido la obligación de entregar una boleta de garantía, lo que me parece absolutamente irregular, porque tú estás pasando 400 millones de pesos a cuenta de nada. Pero si eso ocurriera y el contrato dice no, y así lo señala el contrato, que no dice que no hay obligación, no hace mención en el convenio sobre la boleta de garantía, existe la obligación, porque hay un principio general del derecho administrativo en el cual se tiene que resguardar los fondos del Estado. Estos son fondos públicos, son fondos de todos los chilenos, y por tanto la Fundación debió haber entregado y el Ministerio debió haber exigido esa boleta antes de entregar los recursos. Si eso no es así, ya cada vez esto es más color de hormiga, cada vez esto es más irregular. Es bien difícil de creer que se entregue tanto dinero a cambio de nada. Si eso es así, es absolutamente ilógico. Piensa tú que, y los auditores podrán escuchar a personas que han trabajado en distintos trabajos con el Estado, haciendo grandes obras o pequeñas obras, cuando a ti te adelantan, primero, ya es muy irregular que te pasen plata al inicio y el total. Eso es súper irregular. La norma general es que al inicio de los contratos te entregan un porcentaje, el 10%, más o menos por ahí, que es como para la compra de materiales, la instalación, etcétera. Es como el inicio, el adelanto. Y sobre todo ese adelanto tú entregas siempre una boleta de garantía. Y después el Estado te va pagando en la medida que tú vas avanzando en el trabajo. En estos casos de las fundaciones, primera vez que a mí me toca ver que el Estado entrega de una sola vez, suscrito el convenio, le entrega 400 millones, 600 millones, 1.600 millones a alguien. Más irregular ahora que esa plata se la entrega contra nada, porque al final tú quedas como Estado con los brazos cruzados y como en este caso, Democracia Viva, quedas a la buena voluntad de esta institución si quiere o no quiere devolver la plata. Bueno, todos estos tratos hay que cambiar completamente todo el sistema, ¿no? Es que, ¿sabes qué, Julio César? Y esto es lo que nosotros hemos analizado, esto nunca ha ocurrido. Esto no es común. Esto es absolutamente novedoso, uno podría decir de alguna forma coloquial. Esto es absolutamente irregular. Tú puedes analizar. Creo que nunca se había dado esta situación de que se le pase esta cantidad de recursos de una sola vez, contra cero garantías, contra cero ejecución, es decir, tú le entregas confiando en que esta persona o esta fundación o lo que sea va a ejecutar las obras y la va a ejecutar bien. Y si no la ejecuta bien o no las hace, el Estado queda mirando y dice, bueno, ya perdí 426 millones y espero que por buena voluntad esta persona los devuelva. Eso no ocurre nunca. Por tanto, acá no es un tema... alguien señalaba la otra vez que aquí había un tema que la glosa presupuestaria autorizaba estos convenios. Julio César, no es un problema de la glosa. Acá es un problema que frescos abusaron de la glosa. Ese es el tema. Entonces... Pero, por ejemplo, ayúdame con algo, abogado. Dime. Que una empresa no tenga expertise en una materia, ¿no debería estar regulado? Absolutamente. Pero no está regulado ni para esta fundación, ni para otra, ni para las que vengan, ni para las que vendrán. Entonces, a eso me refiero. Hay que trabajar en el sistema de regulación. Obviamente, es decir, aquí lo mínimo que uno debiese esperar es que esto siempre se ha hecho, es decir, en el sentido de que los trabajos se entregan a personas que tienen una reconocida solvencia, primero financiera, y en segundo lugar una reconocida expertise en la materia. Eso es común y silvestre en todos los contratos del Estado. Este es un caso anómalo, en lo cual se le entregan fondos millonarios para materias que no tienen expertise, materia que no conocen y que a la larga, piensa tú que en el caso no solo de Democracia Viva, que todos vimos en Antofagasta, yo soy de Antofagasta. ¿Hace cuánto se había creado además Democracia Viva? Democracia Viva no lleva un par de años que
que un año de expertise y no realizando este tipo de cosas. Democracia Viva, si uno ve la página web de Democracia Viva, esta fundación fue creada con otro objetivo, otro fin. Nunca fue de intervenir, que se denomina en forma bien informística, asentamientos precarios, lo que todos conocemos como campamentos. Esa es la verdad. Para eso eran estos fondos. Pero, por ejemplo, en el caso de otro contrato que hay en Antofagasta de pintura de fachada, de 3 fachadas, por 600 millones de pesos. Si tú empiezas a mirar el desglose de cómo se van a gastar esos fondos, es en arriendo de andamios, arriendo de escaleras, es decir, nunca han tenido una expertise en pintar nada. Entonces, realmente es un escándalo. Y tal como dices tú, aquí hay que regularlo, y pareciera que la buena fe no basta, sino que hay que regularlo específicamente. Acá yo creo que las fundaciones que prestan un servicio enorme, pero acá hay que regular para cada fundación cuánto tiempo requiere una fundación de estar constituida, cuál es la experiencia de esa fundación en el rubro, porque cuando tú haces una licitación para cualquier cosa, para compra de pelota, de lo que sea, construcción de caminos, tú tienes que siempre manifestar y establecer en las bases si tienes la capacidad económica, y además de eso tienes que establecer cuáles han sido tu experiencia, cuál es tu currículum, que tiene que estar verificado con contratos que tuviste con el Estado anteriormente. Esta es la única vez en que se te entregan estos recursos y nadie le pregunta siquiera si alguna vez han actuado en esta materia. Bueno, al parecer se han aprovechado, ¿no es cierto?, de estos tremendos orificios que tiene la legislación en esta materia, o la regulación en esta materia, para ir generando, ¿no es cierto?, estas fundaciones que van sacando y sacando dinero. Además que es bien particular el Estado que no pueda, en ciertos ámbitos, poder tener sus guardias o poder tener sus empresas de vehículos. Es particular, hay que ir a un tercero para poderlo hacer, digamos. A un privado o a una fundación en este caso. Ciertas materias que además siempre el Estado lo hizo. Es decir, en el caso de la intervención de campamento, siempre fue el Estado que lo realizó. El Estado a través de sus entes propios, es decir, estos fondos se traspasaban ¿a quién? Se traspasaban a las gobernaciones, cuando habían intendencias de gobernaciones, se traspasaban al Ministerio de Desarrollo Social para que intervinieran los distintos estamentos del Ministerio de Desarrollo Social, intervenir por los Serviu de forma directa, el MIMBU en este caso el Serviu. Eso el Estado siempre lo hizo. Aquí por primera vez se empieza a externalizar una serie de servicios que debiese ser parte del Estado. Si el Estado tiene esa capacidad de hacerlo, desarrollo social existe, está el MOP, que también puede realizar esto. El MOP tiene equipamientos, tiene maquinaria, el MOP es gigante, y tú vas viendo ministerio por ministerio donde se pudo haber hecho estas cosas, pero al final, en vez de pasarle los fondos al gobierno, que era lo lógico, al ente obvio que podía resolver esto, se le pasan a estas fundaciones que no tienen ninguna expertise en la materia, que no tienen ningún capital con que responder en caso de que no se cumplan el contrato, y por otro lado, en el caso que estamos viendo de Democracia Viva, se niegan a devolver los fondos, y que al parecer, porque no lo sabemos y por eso estamos presentando las acciones en la causa como querellante, que se nos informe, porque recuerda tú que hay un secreto, se estableció por parte de la Fiscalía un secreto de la investigación. Queremos conocer si efectivamente dentro de las 3 carpetas archivadores que presentó entregó el ministro Montes, iban las boletas de garantía, cuántos son los montos de estas boletas de garantía, si están vigentes, y si eso es así, por supuesto, cobrar esta boleta de garantía, porque por lo menos a mí me parece que es realmente increíble que esté el Estado pidiéndole por favor a la Fundación Democracia Viva que devuelva la plata, y la Democracia Viva además está diciendo no voy a devolver la plata. Bueno, igual que a la sensación de que hay mucho que mirar
rectificar y generar mayores controles. Absolutamente, yo creo que en eso estamos absolutamente de acuerdo. Yo creo que acá tiene que haber mayores controles, acá tiene que actuar también la Contraloría. Como abogado, ¿por qué llevar un país así? En el caso de las corporaciones lo mismo. ¿Por qué generar todo un sistema aparte que está fuera del control de las platas municipales? ¿Por qué vamos creando instancias como esa? Mira, yo diría que una de las razones, y la buena razón, es porque muchas veces es más eficiente el particular que la burocracia del Estado. Entonces, cuando tú quieres intervenir algo de forma mucho más rápida, ya es perfecto, traspaso estos fondos a alguien que lo puede hacer con una mayor rapidez, con una mayor expertise. Pero bajo circunstancias específicas y bajo normas específicas. Es decir, no puede ser que para comprar una hoja en el Estado te exigen una serie de normativas. Tú tienes que estar dentro de este certificado. Es decir, para las compras mínimas del Estado, tú tienes que estar dentro de una plataforma. No puede ser cualquier persona que venga a vender al Estado. Pero a estos casos millonarios, daba lo mismo. Entonces, realmente, tal como dices tú, acá hay un tema que no es entendible, que no es razonable y que a nadie le puede parecer lógico que a una fundación, sea esta u otra, que no tenga ninguna expertise en una materia, se le entreguen esta cantidad de recursos que son de todos los chilenos, recursos que además están destinados a las personas más desposeídas y que después, mira, no se hizo, y lo siento, cóbrenme a través de los tribunales de justicia, y bueno, y si tengo los recursos, bueno, lo podrán hacer, si no, bueno, se quedarán con una sentencia y yo me quedaré con los recursos. Creo que eso no tiene ninguna lógica, ninguna racionalidad. Creo que para la ciudadanía eso es inentendible, y más problemático aún sería que sepamos esta semana cuando se nos informe que en realidad acá no había ninguna boleta de garantía y que en realidad se pasaron esos recursos sin tener el Estado ninguna posibilidad de poder resarcirse de los fondos, y creo que eso ya estaríamos hablando de una situación que va mucho más allá de lo que estamos hablando, porque efectivamente aquí o que efectivamente haya un boleta de garantía de personas nominales, es decir, me dieron 469 millones y esos 469 millones yo entregué una boleta de garantía por 2 millones. Eso tampoco es razonable. Y acá, lo que tú señalabas de los controles, acá lo que se hizo fue un modus operandi en el cual se estableció, porque la Contraloría no controla todo, hay ciertos montos, y acá lo que se hizo fue dividir los 469 millones, 426 millones a objeto de que la Contraloría quedaran bajo los montos y la Contraloría no los pudiera fiscalizar, porque obviamente si este contrato, este convenio hubiese sido por 426 millones una sola vez, la Contraloría hubiese dicho, oiga, pare, ¿dónde está la boleta de garantía? ¿Dónde está? Ahí la Contraloría se hubiese metido, pero como esto no pasó por la Contraloría porque por un subterfugio lo hicieron por menos monto y lo dividieron, estamos metidos en el problema que tenemos ahora. Un abrazo, que esté muy bien. Igual, muchas gracias. Que te vaya bien. Chao. Un gusto. Chao. Vamos y volvemos.